All right, good morning. Good morning, parents, and welcome to our March Coffee with the Principal meeting. Thank you for joining us this morning. We're honored to have the opportunity to connect with you today. Your support and attendance in these meetings translates to your child's academic success, and we greatly appreciate you being here. Buenos días. Thank you. Buenos días, padres de familia. Bienvenidos a Café con la directora del mes de marzo. Gracias por acompañarnos esta mañana. Es un honor tener la oportunidad de conectarnos con usted y su apoyo y su asistencia a nuestras juntas ayuda a la excelencia académica de su estudiante. Gracias. This morning, I would like to reintroduce to most of you Ms. Maria Perez. She's our wraparound specialist. She's assisting me with translation this morning, and she's also available to assist with many of our needs, such as physical health, mental health needs, school supplies, food insecurities, uniforms, legal safety, crisis support, housing, etc. You are welcome to scan this QR code on your phone if you would like to request assistance, or of course you can contact her at school. Hola, buenos días. Mi nombre es María Pérez y soy la especialista en recursos para las familias de la escuela Rucker. Y estoy aquí para ayudarles en lo que se les ofrezca, de lo que tenga que ver con servicios integrales o cosas no académicas para su estudiante. Yo podría ayudarle con salud, si usted ocupa alguna referencia para salud mental, útiles escolares, zapatos, ropa, uniformes para su estudiante, también seguridad legal y soporte de crisis y falta de vivienda estable. Aquí en su pantalla usted va a ver un QR code que usted puede escanear con su celular. También lo tenemos localizado enfrente de la escuela, en las ventanas y en las puertas. Y así es la manera que usted puede pedir asistencia. Si por cualquier razón se le dificulta, por favor hable a la oficina y se pueden comunicar conmigo y yo con gusto les ayudo. Okay, here's our agenda for today's meeting. We have two guest speakers. First, Ms. Mireles will present from the Family and Community Engagement Department, or FACE, and then we will have our school presentation, and finally, Mr. Stephen Thomas from Admore will present. Aquí tenemos la agenda del día de hoy. Le vamos a dar la bienvenida, como ya lo hicimos. Vamos a tener la Junta de Padres del Departamento de Involucración de Padres de la Comunidad. La señorita Mireles va a estar presentando. También hablaremos tocante las celebraciones, fechas importantes, la asistencia y la puntualidad al plantel, las promociones y los estándares de promoción, los asesoramientos y el apoyo para nuestros estudiantes. También hablaremos tocante las pólizas de traer celulares al plantel. También hablaremos tocante de la seguridad y un programa llamado Transformación de las Escuelas. Y al final presentará el señor Thomas de Consejería del programa Admore. Y al final serán los comentarios de cierre. Okay, so at this time, I would like to welcome Ms. Mireles and pass it over to her. She'll be providing us with a presentation, and then Ms. Perez and I will return with the school presentation. Good morning, Ms. Mireles. Good morning, everyone. My name is Elizabeth Angel, and I am the FACE Specialist assigned to your campus. Buenos días a todos. Yo soy Elizabeth Ángel y soy la especialista del Departamento de FACE del Distrito asignada a su escuela. El día de hoy tenemos una presentación. Sin me dar un momento para compartir la pantalla. If you all please give me a minute to share my screen with you. While this loading, I just want to recommend that once we end this meeting, that you go out and enjoy this weather, because I hear that it's going to get colder later in the evening. Mientras que esperamos que la pantalla se enseñe, les recomiendo que después de que terminemos la reunión, que salgan afuera un rato, porque dicen que se va a poner más frío esta tarde. If someone can please confirm if you can see it. Yes, ma'am, we can. Great, thank you. Okay, so the name of this presentation is Plugged In Parents. El nombre de esta presentación es Padres Conectados.
So how do we use media in balance as a family? Find quality content, set expectations around healthy use to prevent conflict, and raise media savvy consumers and creators, which are our kids. I'm sure this is a question running through all of your heads, so we hope that we can give you some tips and tools that you can begin utilizing with your children today. ¿Cómo podemos balancear el uso de los medios de tecnología en familia, buscando contenido de calidad, estableciendo expectativas sobre el uso saludable de la tecnología para evitar conflictos y criar a niños y jóvenes que sean consumidores y creadores inteligentes de los medios? Creo que esta es una de las preguntas que todos como padres tenemos y esperamos que en esta presentación usted pueda aprender unas estrategias para usar con su familia, con sus hijos y la tecnología. So I will apologize in advance. The next two slides are not available in Spanish, so I'll translate them. So the first recommendation is to set yourself up for success. So what are some best practices around digital media and devices? So use social media with your kids. If they're at an age, in the teenage age, where you feel it's appropriate for them to have a social media account, again, you are the parent, so make sure that you have the passwords. Know your own rules. If you have set a rule for your child that maybe they can't use social media, then make sure that you keep that in mind. If you do see an app that you have specifically stated that they cannot use, make sure that you are keeping that in mind. And also set expectations and connect media to real life. Again, and it's not necessarily just social media. Again, we also have, what they watch on television, maybe even some games that they are playing on their tablets. And even on the commercials that they're seeing while maybe you're watching, I know Hulu now has commercials. A lot of these streaming programs or services now put in commercials while you're watching a movie. So take these opportunities for you to teach your children. And model the media behavior you want to see in your kids as well, which we'll actually go into a little bit further into detail and how this can benefit your children by you being a good model. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros como padres para ayudar a nuestros hijos? Es que, ¿verdad? Si nosotros vamos a dar permiso que ellos tengan cuentas con redes sociales, asegúrense de que usted, ¿verdad?, tenga acceso a esas cuentas. Y si usted le ha dicho a la muchacha, al muchacho, o porque yo conozco ya niños pequeños también, que ellos tienen TikTok. I'm going to say this in English as well. I want you to know that TikTok is also social media, because a lot of times I know, well, that's just dancing, but that is also social media. So if your child has a TikTok account, make sure that you are checking their messages, and again, just having more of a joint account. Como les mencionaba, muchos niños de elementary, ellos ya tienen cuentas de TikTok y los padres dicen, no, pues es que ellos están solamente bailando, haciendo videos. Pero TikTok sí es una red social, entonces asegúrese de que usted esté leyendo los mensajes o las conversaciones que ellos están teniendo, porque sí les pueden enviar mensajes otras personas. Y asegúrese de que usted se recuerde de las reglas que les da a los hijos, porque a veces ponemos reglas y después se nos olvidan, y los niños, por eso ellos, ¿verdad?, siguen haciendo cosas porque a nosotros mismos se nos olvidan las reglas que les ponemos sobre la tecnología. Y asegúrese de que usted, ¿verdad?, sea un buen ejemplo cuando lo viene de tecnología. Si usted no quiere que el niño o la niña use la tableta o el celular por 5 horas, usted también tiene que ser un buen modelo de eso. But it really all comes down to the balance, because that's what it is. So if you are having any questions, I apologize. If your media usage, if your child may be overusing media, ask yourself some of these questions. Is my child physically healthy and sleeping enough? Connecting socially with family and friends? Are they engaged in achieving in school? Are they pursuing interests and hobbies outside of technology? Are they having fun and learning in their use of digital media when they are using it?
And if you can answer yes to these questions, then you're probably striking a pretty good balance. But if not, again, today, hopefully you can figure out what needs to change. Si usted se está preguntando, mi hijo o mi hija está usando mucha tecnología, usted se puede hacer estas preguntas y para saber, ¿verdad? Si sí es que no hay un balance. Pregúntese si su hijo o su hija está durmiendo suficiente, si se está conectando ellos socialmente con la familia o con otros amigos, está recibiendo calificaciones buenas en la escuela, se están divirtiendo afuera de tecnología y también cuando están usando la tecnología. Si usted puede, si la respuesta para unas preguntas es sí, entonces puede ser verdad que a lo mejor sí hay un balance bueno. Y si usted no pudo contestar sí a ninguna de estas preguntas, entonces es tiempo, ¿verdad?, que reevalúe la tecnología en su casa y ver qué es lo que puede cambiar para su familia. So we want to recommend that as a parent, you be choosy. Again, there are so many streaming services nowadays, even just YouTube itself. Kids can find all types of content on there. So you want to make sure that you are being choosy when it comes to your kids. Maybe there will be certain apps that you will not allow them to download. For example, I'll use my kids. I don't let them have YouTube. They cannot have YouTube on their iPads because with YouTube, it's, you know, if anyone can post anything on YouTube, and even if you use their own like parental settings, the way that the people upload the videos, they can find a way to still, you know, categorize themselves as a child, a video for children. So that's just an example. Asegúrese que usted sea muy selectivo cuando